Bueno, acá estamos en el video de derivadas parciales parte 2, donde vamos a derivar la función que tiene una fórmula, que viene dada por una fórmula. Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos una función de dos variables y lo que vamos a calcular va a ser df a de x, a y constante, y df a de y a x constante. Una notación que vamos a utilizar muy a menudo, ¿sí? Fíjense que esto nos va a devolver funciones que son las derivadas, que también van a depender de x y de y. ¿Está bien? Una notación, les decía, que vamos a utilizar muy a menudo es poner la f y una x chiquita acá. Esto quiere decir derivada respecto de x, ¿sí? Y lo mismo para y. Si ponemos una y chiquita, quiere decir que vamos a derivar la función respecto de y. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a usar esta nueva notación para variar un poquito entre el problema anterior y este. Ustedes tengan siempre cuaderno a mano cuando miran un video, anoten, se lo tengo que repetir en todos los videos, lo voy a repetir, pero pongan pausa, vayan escribiendo, tengan todo esto registrado en sus cuadernos. Bien. Entonces vamos a calcular ahora ya no vamos a hablar de la derivada, sino que vamos a hablar de las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular df de x? ¿Sí? De x, ¿sí? Bien, cuando nosotros teníamos, voy a hacer un paréntesis antes de calcularla, ¿sí? Y voy a decir, cuando antes teníamos una función de una variable, por ejemplo, 2x al cuadrado más 5, y calculamos su derivada, y vamos a decir que esto es 2 por 2 por x más 0, ¿no? Porque la derivada de una constante es 0, o sea que esto me quedaba 4x, o sea que f' era 4x. Supónganse que ahora, en vez de tener esa función, que está acá, me la dan así. Me dicen, bueno, no voy a poner 5, voy a poner a, donde a es un valor constante, no importa qué valor sea, es a, ¿sí? O sea, este a no depende de x, porque es a constante. A es constante, es cualquier valor. ¿Y la derivada cuánto me da? Bueno, me da exactamente lo mismo, me da f' de x es 4x, más 0, porque la derivada de cualquier constante, ¿sí? Es a. Y yo si a esta a, en vez de ponerle a, se me hubiera ocurrido ponerle este nombre, y. Y lo que digo ahora es, y es constante, es una constante. Esto es lo que hay que entender. O sea, y es una constante, y esto es una función de x. F de x es igual a 2x cuadrado más y, donde y es una constante. Entonces la derivada me da 4x. Me sigue dando lo mismo. ¿Está bien? Bueno, eso vamos a tener en mente para cuando derivemos, ¿sí? Esta función, ¿sí? Otro ejemplito más antes de meternos de lleno en eso, y vamos a ver qué tiene que ver con esto, es qué pasa si en vez de esa función yo tuviera de vuelta a, y yo le pongo a por x al cuadrado, donde a es constante, ¿sí? Donde a es constante, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da la derivada? Bueno, acá ya no desaparece a, ¿no? Porque como a es como este 2 que está acá, no desaparece, va a estar multiplicado por este cuando baje este 2. O sea que esto me da 2 por a, que va a ser el valor de esa constante cualquiera, por x. ¿Está bien? Bueno, esto trátenlo de entender bien, despacito, ¿sí? Y vamos a ver qué tiene que ver con mi derivada parcial. Voy a borrar, ustedes ya lo copiaron. Bien, entonces voy a derivar esta función. Respecto de x, entonces, ¿qué quiere decir que la voy a derivar respecto de x? Que la voy a pensar a esta función como si fuera una función de una sola variable, donde la variable es x. Entonces, voy a olvidarme del resto del planeta, del mundo, y todo, o sea, x es mi variable ahora. Es una función de una variable con x. Todo lo demás es constante. Entonces, ¿cuánto me da esta derivada? Y me da, acá tengo x, me va a dar 3,
Y acá, ¿cuánto me va a dar? 0, porque todo lo demás es constante. ¿Sí? Esto es ahí constante. Y vamos a ver, ahora, ¿cuál es el concepto de derivar respecto de y? ¿Qué va a ser? Me imagino que esta que está acá es una función de una variable y que esa variable es y todo lo demás es constante, ¿sí? X, A, lo que tenga. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me queda derivada respecto de y? La primera me va a dar 0 porque es una constante, y la derivada del segundo término me da 2. ¿Sí? Entonces, cuando voy a calcular las derivadas parciales, ¿sí? Fíjense lo fácil que es, después uno se hace lío, ¿sí? Cuando voy a calcular las derivadas parciales, voy a concentrarme en que esta función, ¿sí? Es solo de la variable que estoy derivando. En este caso es una función de x, ¿sí? Y en este caso es una función de y. Entonces tengo que resetear el cerebro e imaginármela como una función de x o de y. Vamos a esta. Bueno, ya ahora la tenemos re clara, ¿sí? Voy a calcular g sub x, ¿sí? De x y. ¿Cuánto me da? Bueno, este término depende de x, ¿no? Porque ahora me la tengo que imaginar con una función de x. ¿Cuánto me da? Me da 4x. ¿Cuánto me da este término? 0, porque no tiene x. Y este me da 0, porque no tiene x. O sea que es 4x. ¿Y gi de xy? Ahora vengo, reseteo el cerebro y digo, ah, esta es una función solo de y. El primer término me da 0, porque es la derivada de una constante, todo lo que no tenga y es constante, y acá me va a dar 3 por 3, 9, y al cuadrado. ¿Sí? Y el 5 también se va porque es constante para ambas funciones. Entonces acá tengo las dos derivadas parciales. ¿Sí? Vamos a meter con esas solo derivadas parciales. Entonces, imagínense, nosotros vimos las derivadas respecto de gráficos. Si me pidieran la derivada en el punto 2,1, bueno, vamos acá. La derivada en el punto 2,1, y bueno, yo tengo que hacer g de x en 2,1 y g de y en 2,1. ¿Sí? ¿Cuánto me da? Acá me da 4 por 2, 8. Y acá me da 9 por 1, 9. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo que antes, ¿no? Es cómo varía la función. ¿Cómo varía la función? Cuando varío x a y constante, y esto es cómo varía la función g, ¿sí? Cuando varío y a x constante. Bueno, vamos a meternos en últimos dos ejemplos un poquito más tediosos, por así decirlos, donde vamos a calcular h sub x, la derivada con respecto a x, de esa función, y h sub y de xy de esta función. Entonces, primero, vamos a ver, vamos a imaginarnos a esta como una función de x, como una función de x. Entonces, como una función de x, los términos que dependen de x son estos dos, ¿está bien? Y este es constante, este se va a ir. Ahora, de estos dos, ¿qué papel juega ahí acá atrás? ¿Está bien? Es como la a que estaba multiplicando en el ejemplo de una variable antes. ¿Está bien? Entonces, cuando yo derive esto respecto de x, tengo que tener cuidado de no hacer volar esta i, porque esta i es como si tuviera un 3, un 2, multiplica este 2 también, ¿sí? Multiplica la constante. Entonces, cuando derivo esto, ¿qué me va a quedar? Voy a bajar el 2, me va a quedar 4xy, ¿sí? 4xy, acá es donde más se confunden, donde hacen, bueno, no, y es constante, entonces se va. No, no se va, porque está multiplicando acá, está multiplicando. Es como si yo tuviera 2a por x, ¿sí? Quiero derivar esto, me va a dar 2a, porque no sé el valor de a, es una constante que está multiplicando, ¿está bien? ¿Y este término cómo me queda? Estoy derivando respecto de x, entonces me va a quedar más 3i. Y este sí se me va, porque este no tiene x, ¿está bien? Esto es una constante, no importa que esté al cuadrado,
Estoy derivando respecto de x. Y entonces esta es la derivada respecto de x. Bien. La derivada respecto de y, lo mismo, ¿no? Acá. Este x al cuadrado que está acá adelante es una constante. Es una constante que queda así. ¿Por qué la voy a tocar? Queda así, no estoy derivando ahora respecto de x, sino respecto de y. Entonces acá me queda 2x al cuadrado, porque es lineal respecto de y. Este término es lineal. Entonces, bueno, baja el 1, ya saben cómo, es como haber derivado 4y, ¿sí? Respecto de y, ¿cuánto me queda? Me queda 4, me queda solo la constante cuando derivo. Bueno, lo mismo acá, ¿qué me queda? 2x al cuadrado, que es la constante. El segundo término me va a quedar más 3x. Fíjense que los tres términos tienen y, ¿sí? Y este último me va a quedar, bueno, respecto de y, 4y, más 4y. ¿Está bien? Porque bajo el 2 y me queda ahí. Entonces, ahora si me piden, por ejemplo, no sé, la derivada de h en el punto 1, 1, vamos a ponerle 2, 2, hx en 2, 2, ¿sí? Esto es hacer 4 por 2 por 2 más 3 por 2. Esto me da 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 más 6, 22. ¿Sí? Y HI en el punto 2, 2, o sea, le voy a poner el valor de x a x, el valor de, acá son iguales, no fue muy feliz mi elección, pero bueno, para hacer un 2 al cuadrado, más 3 por 2, más 4 por 2. O sea que esto es 4 por 2, 8, más 6, 8 dije, más 6, 14, 14 más 8, 22. Bueno, casualidad, casualidad, ojo, casualidad. A ver si está bien, 4 por 2, 8, más 6, esto está bien. 16. Bueno, sí, da lo mismo. Bueno, y vamos con el ejemplo más difícil de todos, ¿sí? Que es este que está acá. Ay, Dios. Donde tenemos una función compuesta. No la voy a descomponer, porque como ya sé que hicieron muchas derivadas de funciones compuestas, ya estamos re cancheros y cancheras, así que la voy a derivar así nomás. Si después tienen dudas, me pueden preguntar en UNTube, UNMTube. Estoy cargando. Bueno, vamos a derivar J. J sub X respecto de X y, ¿sí? Vamos con esta. Entonces, tengo una función cuadrática acá dentro del coseno. Entonces, primero voy a derivar la que está más afuera, que es el coseno, ¿sí? Como el seno. Coseno, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno. Entonces voy a poner menos 4, ese 4 queda. Seno, mantengo el argumento, ¿sí? 2x al cuadrado y por la derivada de lo de adentro. Esto es regla de la cadena, si no se la acuerdan, vuelvan con una variable, regla de la cadena, entonces, seno por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro respecto de x, ¿sí? Es 4xy, ¿sí? Bajo el 2, ¿sí? 4x, y queda porque está multiplicando, ¿sí? Y ji, o respecto de xy, ¿sí? El coseno, fíjense que tiene todo adentro del argumento, tiene a x y tiene a y. Entonces me va a quedar igual, menos 4, seno, mantengo el argumento, por la derivada de lo de adentro, pero respecto a y. ¿Cuánto es? 2x al cuadrado. Bueno, nos vemos el martes que viene, espero que tengan buen fin de largo, y cualquier consulta nos pueden hacer por mail, por foro, por Telegram, por UNMTube, por YouTube, por donde quieran. Hasta luego.